Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 91, el plan de incursión. La oleada de energía psíquica se estrelló violentamente, expulsando la conciencia de Aidan de la disformidad. El intenso impacto hizo que su mente se tambaleara, y pronto cayó en la inconsciencia. Esta vez, Aidan durmió de verdad, acostado cómodamente en su cama, profundamente en paz. Mientras tanto, dentro de la disformidad. Tal vez era una posibilidad entre 1000 millones. Un barco que navegaba a través de la disformidad hizo que su navegante, que tenía un tercer ojo en la frente, de repente sintiera que algo andaba mal. Inmediatamente llamó al eclesiarca a bordo del barco. Pronto, tanto el navegante como el eclesiarca miraron a través de la ventanilla del barco y fueron testigos de un milagro divino. Era el Santo Sol. Toda la alabanza y la gloria al magnífico Sol. Con gran reverencia, observaron el Santo Sol brillando en la lejanía, rezando fervientemente por la bendición del emperador. Las leyendas contaban que una fortuna sin precedentes garantizaría el viaje seguro de la nave a través de la disformidad. Pero entonces, notaron algo inusual. Por el emperador, ¿cómo podría haber otro sol al lado del glorioso Santo Sol? El navegante y el eclesiarca quedaron atónitos. Intercambiaron una mirada, frotándose los ojos para confirmar que no estaban equivocados. El impacto de la vista los dejó tambaleándose, casi volviéndolos locos. ¿Qué estaba pasando en Terra? ¿Por qué había dos santos soles? ¿Quién era este otro? Esto no se alineaba en absoluto con las doctrinas sagradas del credo imperial. Podría estar equivocado el credo. Las piernas del eclesiarca se debilitaron, agarrando su bastón con fuerza para estabilizarse. Murmuraba sin parar, como si su propia fe hubiera sido destrozada. «Oh emperador, ¿qué en su nombre estaba sucediendo?» De repente, un pensamiento descabellado cruzó por la mente del eclesiarca, haciéndole exclamar. Podría ser que el propio emperador. Afortunadamente, se tapó la boca con la mano, impidiendo que se escaparan las palabras blasfemas. ¡Qué pensamientos tan heréticos! Pronunciarlas sería motivo para ser quemado en la hoguera. El eclesiarca, lleno de pesar, rompió a llorar, cayendo de rodillas y suplicando el perdón del emperador. Sin embargo, cuando volvió a levantar la cabeza, ambos santos soles se habían desvanecido. En su lugar, solo quedaba un vórtice arremolinado de caótica energía disforme, y todo volvía a la normalidad. Después, el eclesiarca y el navegante juraron, en nombre del emperador, que se llevarían este secreto a la tumba. Una revelación tan herética nunca debe ver la luz del día, o se enfrentarían a la más brutal de las pruebas inquisitoriales. Mientras Aidan había sido derribado por la fuerza psíquica del emperador y dormía profundamente, el territorio de la banda de guerra del Lobo Gris se agitaba con inquietud. La banda de guerra del Lobo Gris era nominalmente el gobernante de esta región, pero solo nominalmente. En realidad, esta zona estaba gobernada por docenas de bandas diferentes, siendo la banda de guerra del Lobo Gris la mayor fuerza entre ellas. No tenían un ejército organizado, sus operaciones eran caóticas y eran la más débil de las tres facciones principales dentro de la colmena. No habían sido aniquilados solo porque la corte del rey y la familia Hoffman estaban en un callejón sin salida, incapaces de escatimar recursos para lidiar con ellos. Además, gobernar el área era costoso y, con enemigos fuertes cerca, conquistarla solo agotaría su fuerza, dando a los rivales una oportunidad. Ahora que la corte del rey había derrotado a la familia Hoffman, eran libres de centrar su atención en la banda de guerra del Lobo Gris. Su objetivo, unificar la colmena bajo su dominio. De hecho, poco después de que Aidan aplastara a la familia Hoffman, ya había ordenado a los custodios y a las fuerzas de defensa que prepararan sus tropas. La orden era aplastar a la banda de guerra del Lobo Gris. Aidan estableció una fecha límite, antes del día del juicio final, el líder de la banda de guerra y las figuras clave tenían que ser capturados. Ese día,
estos traidores y herejes se enfrentarían a su juicio final. Las pandillas dentro del territorio de la banda de guerra del Lobo Gris no eran particularmente fuertes. El problema principal era su naturaleza dispersa. Una movilización militar a gran escala probablemente alertaría a las pandillas, lo que dificultaría las cosas. Para contrarrestar esto, Carter, Hera y Case habían pasado muchos días planeando y finalmente decidieron un rápido ataque de decapitación. Liderarían guerreros de élite en escuadrones tácticos, asaltando los territorios de las pandillas dentro de la región de la banda de guerra del Lobo Gris. Su misión, eliminar a los líderes y figuras clave. Esta noche, los escuadrones tácticos se infiltrarían en las tierras de la banda de guerra del Lobo Gris. Durante las últimas 2 semanas, la corte del rey no había hecho ningún movimiento visible. Esta tregua había adormecido a las pandillas con una falsa sensación de seguridad, lo que les permitió volver a sus estilos de vida caóticos habituales. Muchos pandilleros se habían vuelto complacientes. Si no fuera por las advertencias de la banda de guerra del Lobo Gris, habrían bajado la guardia por completo. Para ellos, un asalto a la corte del rey no era diferente de una guerra territorial con una pandilla vecina. Si esos malditos lacayos del gobernador se atreven a venir, simplemente recogeremos nuestras armas y lucharemos. Exclamó el líder de una pandilla, mientras descansaba con una belleza de la pandilla, cubierta de tatuajes demoníacos y piercings, a su lado. Y luego procedió a hacer precisamente eso. En resumen, la infiltración de los escuadrones tácticos de la corte del rey se desarrolló sin problemas. Carter y los demás vestían las mismas capas de metal andrajosas que usaban los pandilleros. Al ser grandes e imponentes, nadie los cuestionó. Esta región tenía tantas pandillas que no era raro ver aparecer una nueva de la noche a la mañana. Incluso había ogrins más grandes que ellos con atuendos similares. A menos que alguien quisiera iniciar una guerra de pandillas, nadie los molestaba. Además, la banda de guerra del Lobo Gris había declarado un alto el fuego, lo que hacía aún menos probable que alguien desafiara su autoridad provocando un conflicto a gran escala. Esta fue exactamente la razón por la que Carter, Hera y los demás eligieron hoy lanzar su incursión. La mayoría de los pandilleros estaban demasiado ocupados atiborrándose de carne a medio cocer y bebiendo una mezcla de desechos industriales y aguas residuales a la que llamaban R-Ale, ahogándose en la intoxicación. Al amparo de la oscuridad, Carter y un puñado de guardias imperiales se dirigieron hacia la base de la banda de guerra del Lobo Gris. Al mismo tiempo, otros escuadrones de la Guardia Imperial también se dirigían a sus objetivos. A la corte del rey solo le quedaba un enemigo en la colmena, por lo que Idan pudo enviar audazmente a los custodios para operaciones de combate. Esta vez, casi todos los guardias imperiales disponibles habían sido desplegados, más de 100 guerreros. Los custodes atacarían en múltiples lugares del territorio de la banda de guerra del Lobo Gris, con el objetivo de una victoria rápida y decisiva. A medida que se acercaban a la base de la banda de guerra, comenzaron a encontrar cadáveres, posaron grotescamente y empalaron en estacas. La mayoría de ellos parecían ser civiles comunes. El área también estaba marcada con símbolos extraños y retorcidos dibujados con sangre. Era claramente una especie de ritual, destinado a intimidar a los forasteros. Al ver esto, los ojos de Carter se enfriaron y aceleró el paso. «Maldita escoria». Hera maldijo con saña, sus ojos se llenaron de intenciones asesinas. Vestido con atuendo de pandilla, llevaba una gran escopeta en la espalda, junto con una variedad de armas y granadas atadas a su cuerpo. Con sus abdominales expuestos y su cuerpo cubierto de cicatrices, parecía más un miembro de una pandilla que uno real. Los civiles y los pandilleros de bajo nivel se encogieron de miedo, lo que le dio un amplio margen. Desde que entró en esta zona, al ver los restos óseos esparcidos por las calles y los extraños cuerpos mutilados en los puestos de control controlados por las pandillas, la rabia de Hera había estado latente, apenas bajo control. Capítulo 92, no hay resistencia. Los pandilleros eran aún más brutales que la familia Hoffman. Bajo su gobierno, el pueblo vivía como en el infierno. Nadie estaba a salvo aquí. Morir de hambre o ser asesinado por una bala perdida en las calles se consideraba una muerte afortunada. A los capturados les esperaban destinos mucho peores, algunos fueron torturados hasta la muerte, utilizados como alimento o sometidos a rituales horripilantes en los que les arrancaron los órganos mientras aún estaban vivos. Hacía un momento, Hera había sido testigo de un producto en un puesto de carne,
una persona a la que le habían cortado las extremidades, gritando clemencia antes de sucumbir finalmente a la muerte. Por favor, perdóname, mi hijo todavía me necesita. En las calles poco iluminadas, un pandillero alto con un tatuaje de calavera arrastraba a una mujer frágil, ignorando sus súplicas desesperadas mientras reía maníacamente. Cállate. Ven conmigo y te haré pasar un buen rato, se burló. Oh emperador, que alguien me salve. Bajo la luz parpadeante del fuego, la mujer demacrada parecía desesperada, suplicando ayuda a las personas que la rodeaban. Pero nadie respondió. Otros pandilleros se rieron y abuchearon la escena, mientras que sus vecinos evitaron mirar, demasiado temerosos para llamar la atención. Sin embargo, no a todos les faltó coraje. Tú. Un hombre luchó por reprimir su miedo y se adelantó para enfrentar al pandillero. Sin embargo, cuando el matón con cara de calavera se volvió hacia él, el terror inundó el corazón del hombre, dejándolo incapaz de hablar. Explosión. La cabeza del hombre explotó cuando el pandillero disparó a quemarropa un arma casera de gran calibre. ¿Qué tú? Habla correctamente. El matón imitó el tartamudeo del hombre, soplando el humo del cañón de su arma. Odió a los tartamudos. Recorrió con su violenta mirada a la multitud. Ahora, alguien más quiere detenerme. Un paso adelante. Sus ojos recorrieron la calle, pero nadie se atrevió a mirarlo. Todos sabían que este matón con cara de calavera pertenecía a la banda de los huesos, la segunda pandilla más grande después de la banda de guerra del lobo gris. Nadie en su sano juicio se cruzaría con ellos. Muchos en la multitud recordaron un rumor, se suponía que el ejército del gobernador llegaría pronto. Se decía que cuando llegaran las fuerzas del gobernador, matarían a todos los pandilleros y recompensarían a la gente con raciones de cadáveres aromatizadas con trigo. La gente rezaba por el día en que el ejército del gobernador viniera y los liberara de esta pesadilla. Pero la realidad fue cruel. Habían esperado mucho tiempo y no había pasado nada. Todavía vivían en el infierno. Después de todo, ¿qué valor tenían las vidas de aquellos que vivían en la inmundicia de este infierno abandonado, para que el gobernador se molestara siquiera en enviar tropas para rescatarlos? Pasó un momento y, sin embargo, nadie dio un paso adelante. El pandillero con cara de calavera se echó a reír. Ustedes son todos unos cobardes. Ninguno de ustedes tiene las agallas para tomar un arma y defenderse. No es de extrañar que pueda empujarte. Sus palabras solo hicieron que la gente bajara aún más la cabeza. Después de ver lo que le sucedió al valiente hombre, nadie más estaba dispuesto a arriesgar sus vidas. Aunque no fuera por ellos mismos, tenían que pensar en sus familias, ¿verdad? Al ver que nadie se atrevía a oponerse a él, el pandillero se aburrió. Golpeó con fuerza a la frágil mujer en la cara, arrastrándola bruscamente. Vamos. No puedo esperar más. Pensó en hacerlo allí mismo en la calle, pero era demasiado arriesgado. Si una pandilla rival lo viera, podrían aprovechar la oportunidad para matarlo, o incluso estos débiles podrían aprovechar el momento para eliminarlo. Eso sería una broma. Se convertiría en el hazmerreír de su banda. Para un miembro de una pandilla, una muerte como esa era más aterradora que morir en una pelea de pandillas. Ese tipo de muerte no era propia de un pandillero. Se suponía que los pandilleros debían morir en combate. Después de matar al hombre, la mujer había perdido toda esperanza de resistir. Lo que sea que este matón quisiera hacerle, ella no se defendería más. Solo quería sobrevivir, porque su hijo todavía necesitaba una madre. Si ella moría, su hijo pequeño no sobreviviría en este mundo. Por supuesto, la mayoría de las mujeres que fueron llevadas al cuartel general de una pandilla estaban firmando sus propias sentencias de muerte. La mayoría fueron torturados hasta la muerte. La frágil mujer ya se había resignado a este destino, su expresión se endurecía con determinación. Por el bien de su hija, soportaría cualquier humillación y encontraría la manera de sobrevivir. Una vez decidida, dejó de resistirse y siguió al pandillero con cara de calavera hacia la base de la pandilla. De repente, el matón volvió la cabeza. Perra. ¿Por qué ya no estás luchando? Me aseguraré de que. La mujer, sobresaltada, estaba a punto de decir algo cuando vio el cañón de la pistola del matón. Explosión. El arma se disparó y la cara de la mujer quedó destrozada por la metralla. Cayó al suelo, con los ojos muy abiertos por la muerte,
como si todavía tratara de comprender por qué el pandillero la había matado de repente. El matón, furioso, disparó 2 tiros más contra su cadáver. Bajando su arma, escupió en su cuerpo con disgusto. No me interesan las mujeres obedientes. Pensaste que podías engañarme, perra repugnante. La gente alrededor de la escena miró con terror al loco. Temían que él pudiera apuntar su arma contra ellos a continuación. Mamá. La hija de la mujer corrió, sacudiendo el cuerpo de su madre, llorando incontrolablemente. Mamá, ¿qué pasó? Mamá, despierta. Los lamentables llantos del niño hicieron que los espectadores sintieran una punzada de culpa. Pero nadie se atrevió a acercarse, demasiado temeroso del pandillero. Pequeño. Al escuchar los gritos, el matón con cara de calavera encontró la escena divertida. Se arrodilló junto a la niña y le explicó suavemente. No crees que se levante, ¿verdad? Está muerta, ¿entiendes? Señalándose a sí mismo, se jactó. La maté con mis propias manos. La niña, llena de odio, miró al matón. Eres un hombre malo. Te mataré. Ella le lanzó un débil puñetazo a la cara, pero sus pequeños y frágiles puños no le causaron daño. Al matón no le importó. Casualmente empujó a la niña al suelo, apuntándole con su arma. J.E., te enviaré a unirte a tu mamá ahora mismo. Ante esta vista, todos apretaron los puños con ira. Malditas sean las pandillas. El matón miró a su alrededor, viendo que nadie iba a detenerlo. Sabía que sería así. Estos cobardes nunca se atreverían a desafiarlo. De repente, se sintió aburrido. Apretó el gatillo. Explosión. Pero la metralla del arma casera voló hacia el cielo. Maldita escoria. Los músculos de Erai se hincharon cuando agarró el brazo del matón justo a tiempo, alejando el arma de la chica. Erai había llegado justo a tiempo para salvarla. El pandillero con cara de calavera miró fijamente a Erai. ¿Quién demonios eres tú? ¿Quieres empezar una guerra con la banda de los huesos? Varios otros miembros de Vonnegan levantaron sus armas, pero el matón les ladró enojado. ¿Por qué me apuntan con sus armas? Él es el que intenta salvar a la chica. Dispárale. Capítulo 93, no eres digno de la bendición del gobernador. Ganador de la selección de bonificación de diciembre, comenzando como mutante de clase 5. Los miembros de Vonnegan inmediatamente apuntaron sus armas a la niña. Pero en el segundo siguiente, sus pechos fueron perforados y cayeron al suelo uno por uno. Las fuerzas de élite de la Guardia Imperial habían atacado. Después de lidiar con los miembros de la pandilla circundante, el único que quedaba era el líder de la pandilla con cara de calavera sostenido por Erai. Con un repentino estallido de fuerza, el matón con cara de calavera se liberó de las garras de Erai y se retiró a una distancia segura. Su expresión enloquecida mostraba un atisbo de razón. Como pequeño líder de la pandilla de los huesos, no parecía demasiado asustado. Después de todo, un cierto nivel de astucia lo había mantenido con vida a través de las brutales luchas internas de la pandilla hasta ahora. ¿De qué pandilla eres? El matón con cara de calavera miró a Erai. Este es el territorio de Vonnegan. Te atreves a matarme en un día de alto el fuego. No solo tu pandilla será aniquilada, sino que todos en esta calle tampoco sobrevivirán. Al romper las reglas, tendrás a todas las pandillas de esta área persiguiéndote. Matar a un miembro prominente de una pandilla durante un cese al fuego era un tabú importante. Por supuesto, esto solo se aplicaba durante los días de alto el fuego, en cualquier otro día, no importaba. Los líderes de las pandillas simplemente querían un tiempo para beber, comer y divertirse sin preocuparse por las peleas. El matón con cara de calavera se dio cuenta de que era y parecía preocuparse por los débiles que lo rodeaban. Miró amenazadoramente a los civiles, amenazándolos. Deténgalos, o todos morirán. El corazón de Erai ardía de rabia cuando se acercó al matón con cara de calavera. Esta escoria tenía que morir hoy. No lo mates. Por favor, no lo mates. Señor, perdónanos. Deténlo, o estamos todos muertos. De repente, la multitud se armó de valor, algunos suplicando, otros tratando de detener a Erai, mientras unos pocos gritaban detrás de la multitud. Algunos incluso levantaron horcas y palos. ¿Por qué no le tenían miedo a Erai?
Tal vez pensaron que era una buena persona. Para estas personas, enfurecer a la banda de los huesos era peor que la muerte. Las torturas y los rituales de sacrificio de la banda de los huesos eran peores que el infierno. Para evitar este aterrador destino, muchos decidieron intervenir, con la esperanza de detener a aquellos que tenían la intención de matar a un importante miembro de Vonnegut. No podían permitir que esta gente trajera la ruina a su calle. Era como si hubieran olvidado que era y acababa de salvarlos y que era la banda de los huesos la que los había estado atormentando todo el tiempo. En cambio, ahora veían a Erai como el villano. Varios civiles apuntaron con sus horquillas y hachas a Erai y a la Guardia Imperial. Los guardias quedaron momentáneamente aturdidos. No estaban aquí para salvar a estas personas. ¿Cómo se habían convertido de repente en los villanos? Por un momento, los soldados vacilaron. Después de todo, la Guardia Imperial había emitido recientemente nuevas regulaciones. El gobernador había decretado claramente que, a menos que fuera absolutamente necesario, no debían dañar a los civiles que no se hubiera demostrado que eran traidores o herejes. Había varias cláusulas que explicaban esto. La más importante era si los civiles atacaban primero. En este punto, los civiles solo se mantenían a pie de posición contra la Guardia Imperial, no atacaban activamente, por lo que los soldados no podían hacer el primer movimiento. Aunque esta regla dificultaba las cosas, especialmente en situaciones como esta, el gobernador insistió en mantener la pureza de sus fuerzas. Los guardias miraron a Erai, esperando sus órdenes. El matón con cara de calavera asumió que Erai se había echado atrás. Después de todo, nadie se atrevió a enfrentarse a la ira de la banda de guerra del Lobo Gris y la banda de los huesos. Lanzó a Erai una mirada desdeñosa y se dio la vuelta para marcharse. Lo recordaremos. Muy pronto, tus huesos colgarán en el muro de los huesos. Alto. La voz de Erai resonó, apenas conteniendo su furia. El matón con cara de calavera se volvió, furioso. Bastardo. Silbido. Una sombra negra brilló y vio la punta de una hoja empapada de sangre. Luego vino el calor en su abdomen, algo se estaba derramando. Eran sus intestinos. Hacía unos momentos, Erai había cortado hacia arriba, abriéndole el vientre al matón. Sus intestinos se derramaron. ¿Cómo te atreves? Todos van a morir. Tus huesos serán hechos pedazos. El matón no podía creer lo que acababa de suceder, este maldito hombre lo había atacado. Pero el dolor punzante en sus entrañas confirmó que era real. Cayó de rodillas, tratando desesperadamente de empujar sus intestinos de vuelta a su cuerpo. No. Mis entrañas, mis entrañas. Debido a algunos aumentos mecánicos, el matón con cara de calavera aún no estaba muerto. Trató impotente de empujar sus intestinos hacia adentro, solo para que se cayeran de nuevo. Tú. ¿Cómo pudiste? Oh, no, vas a hacer que nos maten a todos. ¿Por qué lo mataste? Monstruo. Todos vamos a morir, te maldigo. Los civiles, que habían estado apuntando con sus tenedores y palos a Erai y a los soldados, se desplomaron en la desesperación, gritando maldiciones a Erai. Pero Erai permaneció impasible, mirando a la multitud. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a atacar? Había anticipado esta situación hace mucho tiempo e incluso le había pedido consejo al gobernador durante la reunión de planificación. La respuesta del gobernador fue clara: a los hombres buenos no se les deben apuntar con armas. La postura del gobernador fue clara. Cualquiera que se atreviera a atacar cualquier institución o desafiar la autoridad de la corte del rey sería ejecutado. Si estos civiles se atrevían a hacer un movimiento, se enfrentarían a la ira de la corte del rey. Los civiles miraron fijamente a Erai, todavía demasiado asustados para actuar. Se derrumbaron, gimiendo y maldiciendo a estas personas por arruinar sus vidas. Date prisa y ayúdame, o todos morirán. El matón con cara de calavera gimió, exigiendo que los cobardes vinieran a salvarlo. Los civiles salieron de allí, luchando por ayudarlo, pero la voz de Erai los detuvo en seco. No los salves. Somos soldados de la corte del rey, siguiendo las órdenes del gran gobernador para rescatarte. Erai se quitó el disfraz, revelando el uniforme de la corte del rey, adornado con la insignia dorada del león. Señalando al matón con cara de calavera que lloraba, declaró: después de esta noche, la opresión de las pandillas ya no existirá. Lo que deberías estar haciendo es vengarte,
mátalo. Sin embargo, incluso entonces, los civiles se acobardaron, demasiado asustados para moverse. Al mirarlos, Eray sintió una profunda sensación de decepción. No eres digno de la bendición del gobernador. Comprendía su cobardía, no todos tenían el coraje de levantarse y luchar. Pero, ¿cómo podrían las personas que viven bajo tal opresión seguir esperando que otros luchen y la salven? El gobernador tenía planes de establecer un sistema ciudadano, en el que la gente de su dominio se dividiría en clases. Ciudadanos de diferentes niveles recibirían diferentes recursos. Eray apoyó plenamente esta idea. Aquellos dispuestos a luchar por el gobernador deberían recibir mejores recompensas. Pero estos cobardes delante de él no merecían el favor del gobernador. Dejarlos vivir fue suficiente bendición. Date prisa, ¿quieres morir? Los mataré a todos. El matón con cara de calavera tosió una mezcla de sangre y aceite, todavía amenazándolos. Finalmente, algunas de las personas dieron un paso al frente. Ellos eran los que no habían maldecido a Eray y a la Guardia Imperial. Tomaron las armas de las manos de los cobardes y comenzaron a caminar hacia el matón con cara de calavera. Capítulo 94. ¿Queréis convertiros en guerreros? Al ver que los civiles se acercaban con horcas, palos, hachas y otras armas, el pandillero con cara de calavera trató de enmascarar su miedo con bravuconadas. ¿Qué estás haciendo? Cualquiera que se atreva a tocarme morirá. La banda de los huesos arrancará todos tus huesos y los sacrificará al rey de los huesos. Cuando el pueblo era débil, se burlaba de ellos como cobardes. Pero ahora que estaban resistiendo, el miedo comenzó a aparecer, especialmente en un momento como este. Eray se burló. Rey de los huesos. Nunca había oído hablar de algo así. No sonaba como nada impresionante. ¿Cómo había llamado el gobernador a personas como él? A la derecha, alevines pequeños. Aún así, la multitud vaciló, sin saber qué hacer, todavía sosteniendo sus armas en confusión. El matón con cara de calavera aprovechó el momento y buscó su arma en el suelo. ¿Dónde estaba? ¿Buscas algo, escoria? La voz burlona de Eray resonó. El matón levantó la vista para ver que Eray sostenía su arma, mostrándola intencionalmente. Con la pistola perdida, el matón buscó la hoja que tenía en la cintura. Pero la espada tampoco estaba allí. Aquel se lo había llevado sin que él se diera cuenta. Bastardo, si tienes las agallas, mátame ahora. El matón con cara de calavera rugió. Incluso en la muerte, quería morir a manos de un pandillero. Era un acólito hueso sangriento de la banda de los huesos. No podía soportar la humillación de ser asesinado por debiluchos, o sus hermanos se burlarían de él. Incluso en la muerte, no sería bienvenido de nuevo en los brazos del rey hueso. Por supuesto, Eray no le iba a dar lo que quería. Simplemente se quedó allí, observando. Mientras el matón rugía y trataba de levantarse, un fuerte golpe le golpeó la cabeza. Levantó la vista y vio a un hombre que sostenía un gran cucharón de madera, con la incredulidad grabada en su rostro. ¿Te atreves a pegarme? Luego, otro golpe cayó en su cabeza. El hombre del cucharón de madera, con el rostro surcado de lágrimas y lleno de odio, seguía golpeando. Este matón había matado a su familia con una pistola, solo para probar su poder. Muere, 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 gritó el hombre mientras se balanceaba. El resto de los civiles, gritando de angustia, corrieron hacia adelante, atacando al matón con sus armas improvisadas. Desataron el odio y la rabia que se habían estado enconando dentro de ellos durante tanto tiempo. El matón con cara de calavera pasó de gritar maldiciones a aullar de dolor, y finalmente suplicó clemencia. Pero nadie se lo perdonaría. Al final, lo golpearon hasta convertirlo en pulpa. Al ver cómo se desarrollaba la escena, Eray asintió levemente. Estas personas, a diferencia de los cobardes, eran más merecedoras de ser salvadas. Eray se acercó a ellos y les preguntó: ¿queréis convertiros en guerreros? Aunque temerosos, los civiles que habían matado al matón asintieron con firmeza. Ya no querían vivir como ovejas a la espera de ser sacrificadas. Querían tomar las armas y luchar por su destino. En poco tiempo, Eray les distribuyó armas y municiones, enseñándoles los conceptos básicos de cómo usarlas. Declaró que ahora eran soldados provisionales de la Guardia Imperial.
Prometió que una vez que la corte del rey reclamara esta área, se convertirían oficialmente en soldados, luchando por el gobernador. Bip, bip, bip. De repente, Erai escuchó un débil sonido electrónico. Se volvió hacia los restos del matón con cara de calavera. En medio de la mezcla de carne y maquinaria, un dispositivo seguía funcionando, emitiendo un tenue resplandor rojo. Era un transmisor de señales. En algún momento, el matón con cara de calavera había enviado una señal de socorro a la base de Vonnegan. A juzgar por la distancia, esa escoria de la pandilla llegaría pronto. Erai no entró en pánico. Se acercó a la niña que lloraba y le dio unas palmaditas en la cabeza. No tengas miedo. Encuentra un lugar seguro para esconderte y volveré por ti más tarde. La chica miró a Erai con sus aterradores ojos rojos, pero sintió una sensación de confianza. Ella asintió con firmeza. Está bien. Boom. Justo cuando ella respondió, una explosión sonó a lo lejos. El fuego iluminó el cielo nocturno y la onda expansiva sopló suavemente a través de su cabello. Poco después se escucharon gritos y disparos rápidos. Venía de la dirección de los refuerzos de la banda de los huesos. Erai ya había hecho planes para esto. Los refuerzos de la banda de los huesos habían sido emboscados por la Guardia Imperial. Erai no era imprudente, tenía un plan. Erai levantó su rifle y, junto a los guardias imperiales, corrió hacia la explosión, listo para unirse a la batalla. Los civiles recién armados se quedaron atrás. No estaba dispuesto a enviar a civiles inexpertos a una intensa batalla en primera línea. Su trabajo consistía en manejar a cualquier miembro de la pandilla que huyera en su dirección y hacer lo que pudieran. Por el gobernador. A lo lejos, resonaban los gritos de guerra de Erai y de la Guardia Imperial. El estruendo de los disparos llenó el aire, señalando el comienzo del asalto. Otros escuadrones también habían lanzado sus ataques, y los gritos de victoria se extendieron desde todas las direcciones. En un instante, el territorio de la banda de guerra del Lobo Gris fue engullido por las llamas de la ofensiva de la corte del rey, los fuegos de la batalla ardiendo ferozmente. Al escuchar los gritos, los civiles se emocionaron. Algunos incluso se arrodillaron. Estamos salvados. Las fuerzas del gobernador están aquí para rescatarnos. ¡Viva el gobernador! En ese momento, la gente realmente creyó en los rumores. El ejército del gobernador había llegado. Pusieron su esperanza en el gran gobernador, creyendo que los libraría de su sufrimiento. Quizás la vida bajo el gobernador sería mejor. Pero a medida que la batalla continuaba, los gritos de los pandilleros se acercaban y la gente comenzó a preocuparse. ¿Qué pasaría si los pandilleros llegaran a esta calle? Tienen armas, ¿verdad? Ellos pueden protegernos. Alguien señaló a los soldados provisionales armados. La multitud se dio cuenta de esto y los miró con ojos esperanzados. Los soldados provisionales agarraron con fuerza sus pistolas láser. Eran personas que nunca habían sido valoradas ni respetadas, y ahora sus ojos estaban llenos de determinación. Un profundo sentido del honor brotó dentro de ellos. Cumplirían la orden de Erai de proteger esta calle y luchar contra cualquier miembro de la pandilla que intentara huir de esta manera. De repente, se escucharon gritos mientras varios pandilleros heridos tropezaban hacia ellos desde el final de la calle. Los soldados provisionales estaban aterrorizados, pero bajo la atenta y expectante mirada de la multitud, apretaron los dientes y cargaron. Cerrando los ojos, desataron una ráfaga de disparos salvajes. ¡Mátalos! Las nuevas pistolas láser de la Guardia Imperial eran poderosas y cortaban fácilmente la armadura metálica de los miembros de la pandilla como si fuera papel. Los pandilleros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser acribillados a balazos y caer muertos. Ganamos. ¡Viva el gobernador! Los soldados provisionales permanecieron en silencio atónitos por un momento antes de darse cuenta de lo que había sucedido, luego rompieron a llorar y aplaudir. En ese momento, ya no eran corderos al matadero, sino guerreros que habían tomado el control de su destino. En la base de la banda de guerra del Lobo Gris. Los cadáveres estaban apilados, como pequeñas montañas. La carne podrida despedía un hedor nauseabundo. Enjambres negros de moscas zumbaban en el aire, pululando espesamente, como si amenazaran con engullir a todos. Capítulo 95, el poderoso líder de la banda de guerra del Lobo Gris. Auge. Las llamas rugieron cuando un guerrero de la Guardia Imperial levantó su lanzallamas,
incinerando el enjambre de moscas que se abalanzaron sobre ellos. Cuando los restos carbonizados de las moscas negras cayeron al suelo, Carter finalmente tuvo una vista clara de la plaza. Los cadáveres, clavados y mutilados, colgaban por la plaza, mientras que la carne putrefacta se amontonaba, repleta de gusanos mutantes. Su expresión se oscureció aún más. Malditos herejes. ¿Cuántas personas han matado? La plaza mostraba claros signos de corrupción. Si no se controla, es probable que esta corrupción convoque criaturas mucho más aterradoras. Pero, afortunadamente, habían llegado a tiempo. El perímetro aún resonaba con el rugido de las espadas de cadena y el fuego de los vólteres. Los soldados de la Guardia Imperial seguían combatiendo. Mientras tanto, el escuadrón de élite de Carter se había abierto paso hasta el área central, bajo la cobertura de los demás. Estaban aquí para ejecutar un ataque de decapitación. Como ángeles de guerra del gobernador, estaban a punto de mostrarles a los herejes el significado de la ira del emperador. Un gruñido bajo resonó. Carter se puso alerta de inmediato, desenvainando su espada de cadena mientras susurraba: «Mantente alerta». De repente estallaron aullidos cuando varios perros de caza mutados, cada uno de más de 2 metros de largo, salieron de las sombras, gruñendo mientras cargaban contra la Guardia Imperial. El soldado más cercano reaccionó rápidamente, levantando su volter y disparando. Las balas explosivas dispararon hacia las bestias. Pero los perros mutantes eran increíblemente ágiles, esquivando la mayoría de los disparos. Uno de ellos saltando sobre el soldado con el volter, chocando contra la Guardia Imperial detrás de él, inmovilizándolo contra el suelo. La bestia mordió salvajemente al soldado caído, quien usó su antebrazo para proteger áreas vitales mientras luchaba por levantarse. El perro mutado, sin embargo, tenía un fuerte agarre supresor, lo que hacía casi imposible que el soldado se liberara. Era una situación aterradora, cualquiera que fuera atrapado solo por esta bestia sería destrozado. Afortunadamente, no fue el único. Carter blandió su espada de cadena en un arco vicioso, cortando la columna vertebral del perro, enviando sangre y carne por los aires. La criatura soltó un último y lastimero aullido antes de desplomarse. Pero más aullidos resonaron a lo lejos, varios perros de caza mutantes más cargaban contra ellos. «Desenvaina espadas», ordenó Carter, haciendo que el soldado caído se pusiera en pie. Por el encuentro anterior, sabía que los volters no eran efectivos contra estas ágiles criaturas. Las espadas de cadena zumbaron mientras la Guardia Imperial formaba una línea, manteniéndose firme contra las bestias que se acercaban. Con el hedor de la sangre llenando el aire, la Guardia Imperial permaneció imperturbable, levantando sus espadas y cortando a los perros con precisión. La sangre salpicó y los perros mutantes fueron cortados en pedazos. Después de despachar a las bestias, Carter aceleró el paso, liderando al escuadrón hacia el almacén en el otro extremo de la plaza. Auge. Carter abrió de una patada la puerta de hierro del almacén. En el momento en que cayó la puerta. Van. 2 chorros de fuego verde salieron disparados desde el interior. Estruendo. Los portadores de escudos de la Guardia Imperial reaccionaron al instante, levantando sus enormes escudos para bloquear las llamas. Dentro del almacén, 2 tropas de lanzallamas con cicatrices vitoreaban, accionando sus válvulas a plena potencia, desatando torrentes de fuego. Quemar. Quemar los perros del gobernador. Ja ja ja. Estruendo. 2 pequeños objetos negros rodaron por el suelo, llamando la atención de los soldados lanzallamas. Miraron hacia abajo y se dieron cuenta de lo que eran. Uno de los soldados lanzallamas maldijo. Maldita sea. Boom. 2 granadas de fragmentación explotaron, enviando fragmentos de metal volando a gran velocidad, desgarrando los cuerpos de las tropas lanzallamas y perforando sus tanques de combustible. Con un fuerte silbido, las llamas encendieron el combustible. Los 2 soldados fueron instantáneamente envueltos en fuego, gritando de agonía mientras corrían salvajemente, hasta que se desplomaron como cadáveres carbonizados. Los escudos rojos bajaron, y Carter y los demás irrumpieron en el almacén. En ese momento, las élites de la banda de guerra del Lobo Gris en el interior finalmente entraron en razón. Rugieron mientras cargaban hacia adelante. «Mátalos. Mátalos a todos». Los soldados de élite del Lobo Gris estaban fuertemente blindados, empuñando enormes ganchos,
sierras eléctricas y hojas de acero. Cargaron a mitad de camino a través del almacén cuando... El suelo tembló levemente cuando un rugido más fuerte se acercó desde lejos. Algo enorme se dirigía hacia ellos. «Quítate del camino, rápido». Las élites de Lobo Gris parecían saber lo que se avecinaba y se apresuraron a esquivarlo. Pero uno de ellos era demasiado lento. Una gran sombra negra se abalanzó sobre él, enviándolo volando. Su cabeza se estrelló contra una pared de metal, abriéndose como una sandía aplastada. Era un mutante masivo, con el cuerpo cubierto de forúnculos e incrustado con varios implantes mecánicos. Sin detenerse, el mutante cargó directamente contra Carter con un impulso imparable. Carter no tuvo tiempo de esquivarlo por completo. Confiando en el instinto, levantó su espada de cadena para bloquear, y en el siguiente segundo, el mutante se estrelló contra él. El impacto los hizo salir volando del almacén. Los otros guardias imperiales no acudieron a ayudar, confiaban en el capitán Carter para lidiar con el mutante. Se reagruparon en silencio y cargaron contra las élites de los lobos grises. Ambos bandos blandieron sus armas, chocando en un combate brutal y sangriento. Fuera de la plaza. Carter fue arrojado de nuevo, derrapando por el suelo y dejando un rastro a su paso. Se puso en pie y se secó la sangre de la comisura de la boca. Tal impacto no fue suficiente para lesionarlo gravemente. No muy lejos, el mutante negó con la cabeza, preparándose para otra carga. Pero Carter ya había descubierto su patrón de ataque. Semejante carga temeraria y de fuerza bruta no funcionaría con él por tercera vez. Carter se mantuvo firme, observando con calma cómo se acercaba el mutante. Mientras se abalanzaba sobre él, Carter lo esquivó en el último momento. El mutante, incapaz de detenerse, se estrelló contra la pared de la plaza, derribándola. La criatura se enfureció aún más, golpeándose la cabeza con frustración mientras aullaba de locura. «¡Maldita lata! Te mataré, te destrozaré». Rugiendo furiosamente, cargó de nuevo, incluso más rápido esta vez. Pero Carter fue más rápido. Cuando el mutante pasó, agarró uno de sus implantes mecánicos y saltó sobre su espalda. Carter se burló. Un verdadero guerrero gana con ingenio y elegancia. Activó su espada de cadena, clavándola profundamente en la espalda del mutante, la hoja desgarrando la carne y los músculos. Entonces, Carter tiró la espada a un lado y hundió sus manos en la carne de la criatura, agarrando su columna vertebral. Con un poderoso giro, rompió la columna vertebral del mutante y la arrancó. Sangre, mezclada con aceite, rociada como una fuente. El rugido del mutante se debilitó y su cuerpo quedó inerte, desplomándose sin vida en el suelo. Carter, empapado en sangre, sostenía la columna vertebral desgarrada, como un demonio de las profundidades del infierno. Sonrió con satisfacción. El gobernador tenía razón. Usa siempre tu cerebro. Cuando Carter volvió a entrar en el almacén, la Guardia Imperial ya había aniquilado a las élites de los lobos grises. Ahora, solo quedaba el líder de la banda de guerra del lobo gris. Se decía que era el miembro más fuerte de la banda de guerra del lobo gris y el que el gobernador había ordenado específicamente que fuera capturado. A medida que Carter conducía a los guardias imperiales hacia el interior del almacén, las antorchas se encendieron y proyectaron sombras aterradoras sobre las paredes de hierro. Allí, frente a ellos, había una enorme montaña de carne, que ocupaba casi un tercio del almacén. Moscas negras y parásitos se arrastraban y pululaban por el cuerpo en descomposición, mientras la sangre fluía por su masa grasosa como ríos. Frente a estos invitados inesperados, el líder del lobo gris finalmente habló. Su voz era áspera, llena de un tormento inimaginable. Dolor. Capítulo 96, reclamando el territorio de la banda de guerra del lobo gris. La espeluznante escena que tenían ante ellos aumentó la vigilancia de todos. Era claramente un enemigo poderoso. Pero nadie iba a dar marcha atrás. De acuerdo con las órdenes del gobernador, este oponente tenía que ser tratado esta noche para cumplir con la fecha límite para el gran juicio. Prepárate para el combate. Carter y la Guardia Imperial desenvainaron sus espadas de cadena, avanzando en línea hacia la grotesca y corrompida masa de carne. Sus pasos fueron decididos, impulsados por la determinación de enfrentar la muerte si era necesario. Sin embargo, a medida que se acercaban,
el enorme montículo de carne no reaccionó en absoluto. La voz del líder del lobo gris resonó en un tono lleno de dolor. Tormento, sufrimiento, plaga sin fin. Cállate, bastardos. Déjame tener un poco de paz. Hizo una pausa, aparentemente incómodo, su masa carnosa temblando mientras los parásitos llovían de su cuerpo hinchado. Pica tanto, que alguien me lo rasque. Suspiró, olvídalo. ¿Por qué no me matas ya? A Carter le pareció extraño. Parecía que el líder ni siquiera se dirigía a ellos, sino que hablaba consigo mismo. Decidió probarlo, cortando una sección cercana de la carne en descomposición. Pus y sangre salpicaban por todas partes. El montículo de carne tembló, y el líder gimió. A eso se siente bien, sigue rascando. Esto desconcertó a Carter. Se sintió un poco humillado por la extraña situación. Dejó de atacar y condujo a los guardias imperiales hacia el interior de la guarida hasta que llegaron al corazón del montículo de carne. Allí, finalmente vieron al aterrador líder en persona. Carter frunció el ceño e intercambió miradas con sus hombres. Es él. Lo parece. Uno de los guardias sacó rápidamente un cartel de Se busca, escudriñando las facciones del líder antes de asentir con la cabeza en señal de confirmación. Los rasgos coinciden. Definitivamente es él. Los guardias se quedaron mirando al supuestamente formidable líder, momentáneamente sin palabras. El líder estaba desplomado en un trono decrépito con púas de hierro, su cuerpo fundido con el montículo de carne grasienta y en descomposición. Incluso el acto de moverse le parecía imposible. Las únicas señales de vida eran su respiración dificultosa y sus gemidos agonizantes. Al sentir su presencia, el líder levantó débilmente los ojos para mirarlos. Eres tú, de la corte del rey. Has venido a matarme. Después de hablar, volvió a bajar la mirada, como si incluso ese pequeño movimiento hubiera agotado toda su energía. No tenía voluntad de resistir. Ya nada importaba. Estaba tan cansado. Desde que la corrupción se lo había llevado, fundiéndolo con esta carne maldita, el dolor y la enfermedad habían sido sus compañeros constantes. Sin embargo, no podía soportar esta bendición. No podía disfrutarlo. Todos los días aullaba de agonía, rogando u ordenando a sus subordinados que pusieran fin a su sufrimiento. Pero nadie escuchó. Vieron su estado como un milagro divino. Ahora, solo quería poner fin al dolor y la plaga interminables. Carter no sentía ninguna simpatía por el desdichado líder que tenía delante. Esta escoria hereje había matado a demasiados. Resistiendo la tentación de ejecutarlo de inmediato, Carter emitió su orden. Sácalo. Esta escoria herética no merecía una muerte fácil. Tuvo que enfrentar el juicio del gobernador en público. Los guardias imperiales usaron sus espadas de cadena para tallar el montículo de carne, sacando al líder de la masa corrompida. Mientras gritaba de dolor, lo metieron en un recipiente sellado. Auge. Los guardias recuperaron combustible de alta calidad y rociaron el montículo de carne corrupta, prendiéndole fuego. Cuando Carter y su escuadrón salieron del almacén, toda la estructura quedó envuelta en llamas. Enjambres de parásitos chillaban mientras se quemaban, junto con la carne podrida, convirtiéndose en cenizas. La Guardia Imperial había evitado una horrible corrupción. Si el líder hubiera sobrevivido a su sufrimiento, soportando más allá de cierto umbral, podría haber atraído una atención mucho más aterradora. En los benévolos regalos de esa presencia, este planeta se habría convertido en un patio de recreo para la plaga, con toda la vida forzada a una pesadilla interminable de sufrimiento. Cuando Carter y los guardias imperiales emergieron de la zona central, la batalla en el perímetro ya había terminado. La banda de guerra del Lobo Gris había sido completamente aniquilada. Habían cumplido las órdenes del gobernador. Después, Carter reagrupó a sus hombres y regresó rápidamente a la corte del rey. En ese momento, la lucha en todo el territorio de la banda de guerra del Lobo Gris estaba llegando a su fin. Solo se escucharon disparos ocasionales. Al amanecer, un gran número de tropas de la Guardia Imperial y de las fuerzas del orden inundaron la zona. Ellos se encargarían de la limpieza y mantendrían el orden. La corte del rey ahora podía declarar oficialmente este territorio reclamado. Por supuesto, debido a la complejidad de la región, se necesitaría un esfuerzo considerable para integrarla completamente en el sistema de gobierno de la corte del rey.
A medida que el cielo se iluminaba, Erai, con su batalla terminada, caminó por la calle, acunando a la niña en sus brazos. Planeaba adoptar a este pobre niño. La muchacha se sentó en silencio en los brazos de Erai, sin llorar ni quejarse, mientras luchaba por tragar la barra de harina de trigo en la boca. Se trataba de una barra de harina de trigo tipo 3 de nueva fabricación, con al menos un 30% de contenido de trigo, reservada para el personal de alto rango. En Urt, tal manjar era inimaginable, y había conquistado por completo a la niña. Al ver esto, Keis le entregó otra barra de harina de trigo tipo 3. Le preguntó a Erai: ¿cómo se llama el pequeño? Maya. Así me llamaba mi mamá, respondió tímidamente la niña. Es un nombre bonito. Keis miró a Erai con preocupación. Cíclope, ¿realmente puedes cuidarla? Todos eran soldados de la Guardia Imperial. Llevarla al cuartel no era una opción. Maldita sea. No tengo idea de cómo cuidar a un niño. Erai refunfuñó en voz alta. Estoy planeando enviarla a la Academia Leal. Allí recibirá la mejor educación, mucho mejor que quedarse con un bruto como yo. La Academia Leal de Urt estaba casi terminada. Erai había conseguido un lugar para la inscripción y había decidido dárselo a Maya. Se dijo que el muy respetado administrador Bayb serviría como director, mientras que el director honorario no sería otro que el gran y benévolo gobernador mismo. Todos los niños talentosos, los descendientes nobles y los huérfanos de los héroes de guerra serían educados allí. Además de los profesores residentes, se invitaría a expertos de diversos campos a dar conferencias, entre ellos el obispo, los tecnosacerdotes e incluso el gobernador. Se les enseñarían los mejores conocimientos y habilidades, pero lo más importante es que aprenderían a ser leales. Erai palmeó la cabeza de Maya y le aconsejó: esta es una gran oportunidad. Maldita sea, una vez que estés en la Academia Leal, será mejor que estudies como si tu vida dependiera de ello, ¿me escuchas? Lo digo literalmente, no puedes permitirte que te echen. La Academia Leal tenía una alta tasa de deserción escolar. Solo los más excepcionales podían llegar hasta el final y se les confiaban grandes responsabilidades. Tales oportunidades eran increíblemente raras. Para las personas de baja cuna, fue un regalo más allá de generaciones de lucha. Cuando la familia de Erai pasó de contrabando de la colmena inferior a la inferior, la mitad de ellos habían muerto. Para cuando se abrieron camino hacia la colmena superior como refugiados, Erai era el único que quedaba. Sabía lo difícil que era para los de abajo ascender a la cima, llegar a los escalones más altos de la sociedad. Era una tarea similar a ascender a los cielos. Desperdiciar un regalo tan precioso sería una profanación. Era algo que Erai, que había crecido en la subcolmena, no podía tolerar. Maya permaneció en silencio, pero asintió vigorosamente. Erai sabía que el pequeño entendía sus palabras, y eso lo hacía feliz. Maya era una niña inteligente y valiente. Cuando Erai y los demás regresaron a la corte del rey, las imponentes torres del palacio se alzaron sobre sus cabezas. En el interior, las criadas estaban ocupadas preparando el desayuno para el gobernador. Mientras tanto, nuestro gran gobernador, que había quedado inconsciente por la poderosa reacción psíquica del emperador, finalmente había despertado de su estupor. Ah, eso se sintió bien. Idan se estiró, sintiéndose más renovado de lo que lo había estado en mucho tiempo. Se preguntaba en voz alta: ¿podría el látigo psíquico del emperador tener realmente propiedades inductoras del sueño? Capítulo 97, El Gran Juicio. Reflexionando sobre esto, Idan no pudo evitar suspirar. Esta no fue la reacción psíquica del emperador, era su cuidado y protección. Alabado sea el emperador. Después de entregarse a sus pensamientos, Idan se refrescó rápidamente con la ayuda de las criadas y se dirigió al comedor. Al llegar al comedor, Idan ordenó a las sirvientas que llamaran a Carter, Erai, Keis y los demás que habían estado esperando durante algún tiempo. Tenía la intención de cenar con sus guerreros mientras recibía sus informes de batalla. El comedor de la mansión de la aguja había sido renovado para acomodar a más personas, y su decoración se había vuelto mucho más acogedora. Después de grandes eventos y batallas, cenar con sus súbditos se había convertido en una regla tácita en la aguja. Idan quería mantenerse en estrecha comunicación con sus subordinados clave y escuchar sus consejos. Si siempre permanecía en lo alto de la aguja, aislándose de su gente,
eso le acarrearía problemas. Cuando la relación entre un líder y sus súbditos se rompe, o si surgen serios malentendidos, las consecuencias pueden ser catastróficas. Incluso el emperador había cometido este error. Después de la Gran Cruzada, el emperador entregó el control militar a los primarcas y al señor de la guerra Horus. Se retiró a Tierra Sagrada, formando el primer Consejo Terán para gestionar los asuntos políticos, mientras que él mismo se retiró a un vasto laboratorio debajo del palacio, realizando experimentos secretos, construyendo una enorme máquina psíquica. Esta máquina estaba destinada a utilizar la antigua telaraña, conectando la disformidad y el mundo material. Todo esto se hizo en secreto, sin que ni los primarcas ni Horus fueran informados. Incluso los ayudantes más cercanos del emperador se mantuvieron en la oscuridad. Cualquiera que sea la razón de esto, las acciones del emperador sembraron semillas de duda. Los primarcas, especialmente Horus, se sintieron traicionados por el emperador, su padre. ¿Por qué el emperador no les consultó? ¿Por qué no tenían asientos en el Consejo Terán? El emperador había traicionado a sus generales, otorgando el poder a esos viles burócratas y aduladores tecnosacerdotes de Marte. Esta semilla de duda se convirtió en un árbol imponente, lo que finalmente condujo a la traición de Horus y a la rebelión de varios otros primarcas. Esta rebelión sumió a la galaxia en la guerra, y el propio emperador resultó gravemente herido, obligado a sentarse en el trono dorado para hacer las paces. En resumen, los fallos de comunicación tienen consecuencias nefastas, y hay que aprender las lecciones. La herejía de Horus había dejado cicatrices en el imperio que persistieron incluso 10.000 años después, sin sanar nunca del todo. La gran grieta que ahora se extendía por la galaxia había desgarrado aún más las heridas del imperio. El territorio del imperio se dividió en dos, e innumerables mundos quedaron sumidos en la oscuridad. El caos surgió de la disformidad. Korne, Tzench, Nurgle y Slanes, los 4 grandes dioses del caos, junto con sus grandes demonios, primarcas caídos y legiones de traidores, corrompieron mundo tras mundo. El imperio estaba en constante retirada contra el ataque del caos. Las invasiones seno se habían multiplicado exponencialmente dentro de las fronteras del imperio. Los orcos, envalentonados por el poder de la gran grieta, lanzaron un Baag aún más destructivo. Las flotas tiránidas continuaron llegando a la galaxia, y los cultos de Genestealer se extendieron como un incendio forestal. Más y más mundos humanos fueron devorados por el gran devorador. Mientras tanto, las dinastías necronas, despertando de su largo letargo, comenzaron a purgar a los senos que se atrevían a establecerse en sus territorios. Buscaban recuperar su dominio galáctico perdido. En cuanto al Imperio Tau, con su doctrina del bien mayor, eran actualmente de poca importancia. En resumen, la galaxia estaba descendiendo hacia el caos. El imperio estaba asediado por todos lados, al borde del colapso, y su supervivencia ya era un milagro. Ahora más que nunca, el imperio necesitaba un líder fuerte y misericordioso para cambiar el rumbo. Ese líder no era otro que Roboute Guilliman, el primarca de los Ultramarines, el 13º hijo del emperador y futuro Lord Regente. En este punto, Guilliman debería estar despierto, ¿verdad? Como humano, Idan se sentía profundamente preocupado por el futuro del imperio. Pero, en este momento, era poco lo que podía hacer. Era el momento de centrarse en el presente. El mundo no se desmoronaría hoy, y él solo podía estar agradecido por eso. Por ahora, la colmena superior había sido reclamada. El siguiente objetivo fue la colmena inferior. Una vez que la colmena inferior fue reclamada, esencialmente podría declarar el planeta completamente bajo su control. Las otras 3 colmenas, más allá de la principal, eran en su mayoría sitios industriales con poblaciones más pequeñas, por lo que recuperarlas sería relativamente fácil. A medida que su influencia sobre la disformidad crecía y la población se expandía, su poder aumentaría exponencialmente. Su objetivo actual era asegurarse de que tenía la fuerza suficiente para defenderse cuando llegara la inevitable crisis. Con estos pensamientos dando vueltas, Idan volvió a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Muy pronto, Carter, Eray, Case y los demás, recién limpiados y descontaminados, entraron en el comedor para reunirse con su gobernador. Era el momento de ocuparse de los asuntos que teníamos entre manos. Idan cenó con Carter y los demás, escuchando sus informes de batalla, sintiéndose bastante satisfecho con los resultados.
Cuando se enteró de que Erae había adoptado a una niña y planeaba enviarla a la Academia Leal, Idan se aseguró de que las sirvientas llevaran a la niña, Maya, al comedor. Erae se sintió increíblemente honrada. El gobernador fue demasiado amable con él. Maya miró tímidamente a Idan, sus ojos se dirigían constantemente hacia la espléndida comida en la mesa, su cabecita asentía rápidamente como si fuera una peonza. Pero no se atrevía a alcanzar nada sin el permiso de Idan. Al darse cuenta de esto, Idan sonrió y le entregó una galleta recubierta de azúcar. No tengas miedo, sírvete a ti mismo. Maya se metió rápidamente la galleta en la boca, sus ojos se llenaron de alegría mientras la dulzura abrumaba sus sentidos. Era simplemente demasiado delicioso. Al ver a Maya, Idan entendió por qué Erae la había adoptado. El niño era realmente lindo. Después de la comida, todos siguieron a Eden hasta la Plaza Santa. Para cuando llegaron, la plataforma de ejecución ya estaba instalada y la multitud de espectadores de diversas clases sociales se había reunido. Se habían enviado drones para patrullar y transmitir el juicio a todos los rincones de la colmena superior, asegurándose de que todos los ciudadanos de la colmena presenciaran este gran juicio. Este juicio no era solo un castigo para los herejes y traidores, sino también una advertencia. Cualquiera que traicionara a la corte del rey o al gobernador se enfrentaría a la más dura de las ejecuciones. Más importante aún, el juicio sirvió como una forma para que los ciudadanos desahogaran sus emociones. Los sentidos psíquicos de Idan podían sentir las abrumadoras emociones negativas dentro de la gente de la colmena superior, emociones que se habían acumulado después de años de sufrimiento. Estos sentimientos eran un gran obstáculo para fomentar la esperanza y podrían convertirse en un terreno fértil para el caos. Este juicio tenía como objetivo enviar un mensaje claro a la gente. Los que os oprimían y atormentaban, los responsables de vuestras miserables vidas, eran estos herejes traidores. La corte del rey no tenía la culpa. Ahora, la corte del rey y el gobernador te habían vengado. Días mejores estaban por venir. En resumen, el juicio tenía como objetivo castigar a los herejes y traidores, declarar la unificación de la colmena superior y prometer al pueblo varias políticas para su beneficio. Se trataba de dejar que los ciudadanos desahogaran sus emociones. Este fue el propósito central del gran juicio. En la plataforma de ejecución, Yusef, el líder de la banda de guerra del Lobo Gris, y otros traidores herejes estaban atados a dispositivos de ejecución especiales, esperando su destino. Pronto comenzó el juicio. El obispo Doni dio un paso al frente para anunciar los crímenes atroces de estos individuos, condenándolos a la ejecución en nombre del emperador y de la corte del rey. Después, Idan tiró personalmente de la palanca mecánica ante la multitud. Comenzó la ejecución. Se administró una combinación de tortura eléctrica y con fuego, que duró 1 hora completa. Mientras los herejes y traidores sufrían su castigo agonizante, los ciudadanos lloraban amargamente. Maldijeron a los que les habían causado tanto sufrimiento, finalmente capaces de liberar sus emociones reprimidas. Al mismo tiempo, no pudieron evitar sentir una inmensa gratitud hacia la corte del rey y el gobernador por salvarlos. Eventualmente, los herejes y traidores fueron reducidos a cenizas con un dolor insoportable. Después, Idan se dirigió a la multitud, anunciando oficialmente la unificación de la colmena superior y prometiendo una vida mejor para sus súbditos. Al concluir el gran juicio, Eden pudo sentir que gran parte de las emociones opresivas de la gente habían sido aliviadas. Más y más esperanza se estaba acumulando, y pronto, Eden había acumulado otro 1.000.000 de puntos de esperanza. Con el poder de la esperanza reforzándolo, la fuerza de Idan aumentó aún más. Y ahora, estaba listo para conceder otra bendición. Capítulo 98, el renacimiento de la eclesiarquía. Las bendiciones son parte de la autoridad de los dioses, y Idan había estudiado cuidadosamente esta habilidad. El proceso de otorgar bendiciones no era demasiado complicado. Infundió su energía psíquica única en una vasija elegida, donde la energía actuaría sobre la vasija, realzando sus características naturales. En términos simples, funcionó como un catalizador. Ayudaría y fortalecería las propias habilidades de la nave, haciéndola mucho más poderosa. Al mismo tiempo, esta energía llevaba consigo ciertos rasgos o conceptos del propio Edén, que podían influir en la forma física y la mente de la vasija. Hizo que la vasija adorara instintivamente al Edén como su amo, lo que llevó a la sumisión total. Tomemos como ejemplo al obispo Doni.
Después de recibir la bendición, su recuperación física fue solo un efecto secundario, y la mayoría de los cambios estaban en sus rasgos inherentes. El obispo Doni solía ser conocido por su fuerza, nadie tomaba en serio sus enseñanzas. Pero ahora, irradiaba santidad, emanando un campo de energía único, incluso con un tenue resplandor de luz divina. Esto, naturalmente, inspiraba reverencia en quienes lo rodeaban, lo que los hacía más dispuestos a escuchar sus sermones. Sus habilidades para predicar mejoraron enormemente. A pesar de sus creencias bastante radicales, cualquiera que se encontrara con el obispo Doni pensaría en él como el discípulo más devoto del Dios emperador. De hecho, ahora era prácticamente un santo viviente de la eclesiarquía. Incluso en la sede de la eclesiarquía en Tierra Sagrada, sería considerado una figura prominente. Por supuesto, no se atrevió a ir allí, temiendo que el alto eclesiarca lo purgara. Solo Edén se atrevió a aceptar al obispo Doni y permitirle seguir predicando en el dominio. Bajo la influencia de la bendición, la reverencia del obispo Doni por Edén, el Salvador elegido por el Dios emperador, se hizo más fuerte, casi llegando a la obediencia ciega. Los efectos de la bendición fueron indudablemente poderosos, pero no era algo que se pudiera otorgar a cualquiera. Las bendiciones solo catalizaban los rasgos existentes de la vasija, proporcionando una mejora auxiliar. Si faltaba la vasija, la energía de la bendición se desperdiciaría. Era similar a mejorar las armas en un juego, si la mejora fallaba o causaba daño, sería una pérdida total. Por lo tanto, era crucial elegir el recipiente correcto para la bendición. Por ahora, Idan no había decidido quién más debería recibir una bendición, así que la guardó como último recurso, lista para usar cuando fuera necesario. Dentro de la catedral eclesiárquica, el obispo Doni miró a su alrededor hacia el espacio algo vacío, su viejo rostro arrugado por la preocupación. Estaba preocupado por el estado de la eclesiarquía. Últimamente, aunque algunas personas habían acudido a la catedral para recibir bendiciones, el número seguía siendo demasiado poco. No era nada comparado con su antigua gloria. Después del asalto de la rebelión herética, la mayoría de los miembros de la eclesiarquía en la colmena superior habían sido aniquilados, y muchas iglesias locales fueron destruidas. La eclesiarquía de Urt estaba al borde del colapso, y la corte del rey no estaba mucho mejor. En una situación tan desesperada, la predicación había sido dejada de lado. Ahora que la colmena superior había sido reclamada, era el momento perfecto para revivir la eclesiarquía. La reconstrucción de las iglesias locales y la erección de estatuas requeriría una cantidad significativa de mano de obra y recursos. En la actualidad, la eclesiarquía no podía soportar proyectos de tal envergadura. Debería pedir ayuda al gobernador. Pero ya habían gastado muchos recursos solo reparando las estatuas del dios emperador en la corte del rey. ¿Estaría el gobernador accediendo a otra petición? Monseñor Doni frunció el ceño, desgarrado por la indecisión. En ese momento, un serafín en la entrada de la catedral entregó un mensaje. El gobernador estuvo aquí. El viejo rostro del obispo Doni se iluminó de alegría, agarró su bastón y corrió hacia la puerta de la catedral. El gobernador nunca venía sin una razón. Su llegada solo podía significar buenas noticias. Como una ráfaga de viento, Mons. Doni corrió hacia la puerta, pero luego se detuvo bruscamente, recobrando su santa compostura. De pie, esperó el Edén que se acercaba lentamente. Por la gracia del Dios emperador, por favor, sígueme. Idan miró al santificado obispo Doni y no pudo evitar maravillarse ante el poder de la bendición. Era realmente increíble, si iba a la sede de la eclesiarquía, no ascendería fácilmente al rango de alto eclesiarca. Idan no pudo evitar echar de menos al viejo obispo Doni, que solía ser tan entusiasta. Ahora era mucho más distante, podría la bendición haber alterado su personalidad. Como de costumbre, Idan siguió al obispo Doni al santuario para la oración, las bendiciones y el ritual. Varios serafines cantaron himnos en el aire, bañando al Edén con pétalos y agua bendita hasta que quedó prácticamente sepultado en ellos. Ah, esa sensación familiar. Mirando al obispo Doni, que se parecía a un santo viviente, Idan sintió vagamente que el anciano no había cambiado realmente. A medida que las bendiciones se acercaban a su finalización, Idan de repente sintió un débil poder que emergía del santuario y entraba en su cuerpo. Aunque este poder tuvo poco efecto en el Edén, beneficiaría enormemente a la gente común. Dios mío,
¿podría el anciano realmente otorgar bendiciones ahora? Esta habilidad podía amplificar en gran medida sus sermones. Una vez terminada la ceremonia, Idan fue directo al grano. Estoy aquí para discutir el renacimiento de la eclesiarquía en Urt, obispo. Alabado sea el Dios emperador, exclamó el obispo Doni. Vuestras acciones son un gran servicio a la eclesiarquía. El Dios emperador te bendecirá. Es natural. Como el Salvador elegido por el Dios emperador, tengo la responsabilidad de revivir la eclesiarquía. Revivir la eclesiarquía era uno de los principales planes de Edén. El gobierno imperial no podía funcionar sin el Dios emperador. Además, la fe en el Dios emperador difundida por la eclesiarquía calmaría enormemente los corazones de la gente y mantendría el orden dentro del dominio. Durante 10.000 años, la fe en el Dios emperador se había extendido por toda la galaxia. Una fuerza tan vasta y profundamente arraigada debe ser utilizada plenamente. Sin que el obispo Doni lo supiera, la energía de fe creada por su incansable predicación fue casi completamente desviada por el pequeño sol del Edén, convirtiéndose en alimento para él mismo. Para Edén, lo que pertenecía al Dios emperador era suyo. Mientras el Dios emperador no lo castigara, seguiría absorbiendo la energía de la fe. En estas circunstancias, el renacimiento de la eclesiarquía tenía que suceder rápidamente. Idan informó al obispo Doni que la corte del rey enviaría personal para ayudar con la reconstrucción de las iglesias locales y la erección de más estatuas del Dios emperador. También ayudarían a la eclesiarquía a reclutar nuevos miembros. El Ministerio del Interior aplicaría nuevas políticas, dando a los trabajadores 2 días libres al mes como días de oración, durante los cuales podrían visitar la iglesia para orar. 2 días libres al mes fueron pocos. Es una broma, en este momento, la colmena superior estaba en ruinas, con millones de ciudadanos que necesitaban urgentemente recursos. Incluso Idan, el gobernador, trabajaba hasta altas horas de la noche, con la espalda dolorida por el agotamiento. 2 días ya era generoso. Más que eso, e incluso los trabajadores más duros no se atreverían a tomarse tanto tiempo libre. Idan solo podía asegurarse de que los trabajadores tuvieran suficiente comida y horarios de trabajo razonables. Incluso si el trabajo era duro, no morirían de hambre ni trabajarían hasta morir. Tener comida para comer, días de descanso y la oportunidad de buscar las bendiciones del Dios emperador en la iglesia, eso ya era una vida paradisíaca para los trabajadores. Después de la discusión, el obispo Doni se mostró profundamente agradecido y acompañó personalmente a Idan hasta la puerta de la catedral. Mientras observaba la figura de Edén que se alejaba, las lágrimas brotaron de sus ojos, persistiendo en la admiración. Como era de esperar, realmente es el servidor más devoto del Dios emperador. Capítulo 99, Establecimiento del tribunal. 3 meses después. Bajo el liderazgo de la corte del rey, la reconstrucción de la colmena superior estaba en pleno apogeo. Ahora, las ramas locales de la eclesiarquía en la colmena superior habían sido reconstruidas, y más sacerdotes recién ordenados comenzaban a predicar. Con los esfuerzos reconfortantes de los sacerdotes y los agentes de la ley para mantener el orden, la estabilidad de la colmena superior se restauró en gran medida. Todas las zonas industriales funcionaban sin problemas, aumentando la producción de diversas armas y suministros. La fase 3 de la granja Greenwave también se había completado, con el rendimiento esperado de la cosecha capaz de sostener toda la colmena superior. Los planes para recuperar la colmena inferior se habían puesto en la agenda, y la fuerza de defensa se había sometido a otra ronda de reclutamiento a gran escala. Con la movilización total, se esperaba que la fuerza de defensa se expandiera a 500.000 soldados, y que completarían su entrenamiento en 6 meses. Para entonces, el arsenal de tanques blindados, artillería autopropulsada, cañones de energía y pistolas láser estándar de la fuerza de defensa también estaría listo. Una vez que las armas fueron aseguradas, la fuerza de defensa pudo comenzar oficialmente sus operaciones. La cuenta regresiva para la recuperación de la colmena inferior había comenzado, faltaban 6 meses. Además de la religión, la industria y el ejército, Idan también había estado prestando mucha atención a los asuntos internos. Había establecido un nuevo departamento de asuntos civiles bajo el Ministerio del Interior, dirigido por Paapab de la Secretaría, para implementar diversas políticas en beneficio del público. Esta medida fue muy bien recibida por los ciudadanos, que cada vez más apoyaban y adoraban a su benévolo gobernador. No quiero trabajar.
Idan acababa de regresar de la ceremonia de apertura de la Academia Leal. De vuelta en su oficina del gobernador en la residencia de la Aguja, se desplomó en su sofá especialmente hecho, sintiéndose como un pescado salado. El trabajo incesante de los últimos días lo había agotado. Pero no llevaba mucho tiempo acostado cuando Linda, la criada principal, entró con las criadas. Linda tomó la toalla tibia de una de las sirvientas y limpió suavemente la cara de Idan, aliviando su fatiga. Al ver la atención con la que la criada principal lo cuidaba, Idan sintió un calor en su corazón. Realmente eres demasiado bueno. Al escuchar al gobernador elogiarla, Linda se sonrojó un poco, su corazón se aceleró. Ella vaciló un momento antes de recordarle. Gobernador, tiene que levantarse. Mientras hablaba, Linda arregló la apariencia de Idan, ajustando su ropa cerca de él. Lord DeVille de la secretaría está esperando verte. Eden. Eres un demonio. A regañadientes, Idan apretó los dientes y se puso de pie, recuperando la dignidad de gobernador. Al fin y al cabo, él mismo había organizado todo este trabajo. En Warhammer 40K Universe, holgazanear no era una opción. Como gobernador, Idan era la única esperanza para la gente de Urt. Miles de millones de ciudadanos contaban con él para su salvación. Esto no era solo para la gente, también lo era para él. Si un día los demonios del caos invadieran o los orcos o los tiránidos atacaran, ¿qué podría hacer sin fuerza? Esperar la muerte. No, tenía que luchar, y luchar duro. En el futuro, cuando su territorio se expandiera y la situación se estabilizara, Idan planeaba escribir un libro llamado Las luchas de Idan Grant. Quería que todo el mundo supiera cómo él, Idan Grant, trabajó duro para crear un nuevo imperio. Idan se sentó en el asiento del gobernador y sacó una pila de documentos de memoria, comenzando a leerlos. Se trataba de los archivos familiares de DeVille, miembro de la secretaría. Los archivos habían sido especialmente recuperados de los vastos registros por los sirvientes a petición de Idan, una tarea que había llevado un tiempo considerable. La mayoría de las familias leales al gobernador tenían archivos detallados almacenados en la bóveda de registros, un símbolo de honor. La familia de DeVille, la familia Rapp, había sido esclava en las minas negras hace 1000 años, y solo obtuvo su libertad después de ser liberada por los antepasados de Idan. En los siglos que siguieron, la familia Rapp trabajó incansablemente para ascender en el escalafón. Comenzando como supervisores en las fábricas de la colmena inferior, gradualmente se abrieron camino en la colmena superior a lo largo de varias generaciones, y finalmente se convirtieron en funcionarios en el departamento de logística de la corte del rey. Fue en este punto cuando su posición se estabilizó. Al ser una familia de linaje ordinario, anteriormente esclavos, no tenían más camino para avanzar. Pero aún así, la suya era una posición con la que muchos solo podían soñar. Los funcionarios de la corte del rey mantuvieron sus cargos como títulos hereditarios. Mientras permanecieran leales y no cometieran ningún error grave, los descendientes de la familia Rapp podrían vivir en la colmena superior, mirando hacia abajo a las masas en la colmena inferior. Por supuesto, esto tuvo un precio. Según los archivos, desde que se convirtieron en funcionarios hereditarios en el departamento de logística, 8 miembros de la familia Rapp habían muerto o habían sido asesinados en servicio en los últimos 500 años. Los descendientes de la familia Rapp habían hecho todo lo posible para mantener esta posición. Habiendo estudiado su historia familiar tan a fondo, ninguno de ellos quería volver a la oscuridad de la colmena inferior. Era un destino peor que la muerte. Idan se quedó en silencio mientras leía los archivos de la familia Rapp. No había sido tarea fácil para ellos. A partir de los documentos, Idan vio los rasgos definitorios de la familia Rapp: lealtad absoluta y esfuerzo implacable. Fue a través de estas cualidades que la familia Rapp había ascendido de supervisores a su estatus actual. DeVille había heredado estas buenas tradiciones, leal y trabajador. Según los registros, DeVille se había enfrentado a varios ataques mientras trabajaba en el departamento de logística, siempre cargando a primera línea. En el registro más reciente, había salvado a un oficial llamado Paap durante un ataque herético, sufriendo graves heridas en el proceso. Después de leer el archivo de DeVille, Idan asintió con satisfacción. Leal, intrépido, inteligente y con gran aprendizaje y adaptabilidad. Tales cualidades eran raras entre los funcionarios de la corte del rey. Era exactamente el tipo de persona que Idan estaba buscando. B. Gobernador,
señor. De Ville entró en la oficina del gobernador, conducido por una criada, manteniendo modales impecables, aunque parecía un poco nervioso. Siéntate, dijo Aidan casualmente mientras se movía para sentarse en el sofá, haciendo un gesto a De Ville para que se sentara frente a él. De Ville vaciló un momento, pero rápidamente se sentó. Su cuerpo se hundió en el mullido sofá, algo a lo que no estaba acostumbrado. La mayoría de las sillas de la corte del rey eran rígidas y duras. Mientras De Ville observaba al gobernador frente a él, todavía hojeando documentos, sintió una mezcla de miedo y honor. Había entrado en la oficina del gobernador. Algo que la familia Rapp no había logrado en generaciones. Aunque su familia vivía en la colmena superior, todavía estaban lejos de las altas torres de la residencia del gobernador. Y ahora, lo había logrado. Al mismo tiempo, De Ville no pudo evitar sentir una pizca de expectación. En los últimos días, muchos de sus colegas de la secretaría han sido asignados a diversos puestos importantes. Ese cobarde Paapab, después de dejar la oficina del gobernador, había sido nombrado jefe del recién creado Departamento de Asuntos Civiles. Sin embargo, el futuro de Ville seguía siendo incierto. Se había sentido bastante descorazonado, incluso avergonzado, creyendo que no había estado a la altura de las expectativas del gobernador. Pero ahora, el gobernador lo había convocado, demostrando que aún tenía mayor valor. Aidan finalmente dejó de revisar los archivos. Malditos sean esos documentos en papel, los había mezclado accidentalmente y había pasado todo este tiempo reorganizándolos. Le entregó los documentos a De Ville. Estos son los archivos de la nueva organización secreta de la corte del rey, el tribunal. Te convertirás en el alto inquisidor de esta nueva organización, responsable de dirigirla y establecerla. Capítulo 100. Es hora de mostrar la tecnología de la era 3K. Para Aidan, establecer su propio tribunal era de suma importancia. El recién formado tribunal respondería únicamente ante él, convirtiéndose en la organización secreta más poderosa de la corte del rey. Los inquisidores del tribunal tendrían una inmensa autoridad dentro del dominio, capaces de investigar a cualquiera fuera de Edén, al tiempo que asumían la responsabilidad de erradicar y eliminar las amenazas ocultas. Esta fue una fuerza vital para equilibrar su sistema administrativo y sus funcionarios, así como para hacer frente a los peligros externos encubiertos. En el futuro, a medida que su territorio se expandiera, el poder del tribunal también crecería. Después de leer los documentos, De Ville tembló levemente, comprendiendo completamente lo que implicaba su nuevo papel. Más aún, se dio cuenta de la inmensa responsabilidad y autoridad que Aidan le había confiado. ¡Cuánta confianza! La única forma en que podía pagarlo era con absoluta lealtad. Al ver que De Ville entendía su tarea, Aidan repasó algunos detalles adicionales con él. La construcción del tribunal no fue tarea fácil. No solo requeriría un grupo de personas leales y capaces, sino que también necesitaría un fuerte respaldo militar. Por lo tanto, Aidan asignaría a 20 de sus guardias personales para que se unieran al tribunal como sus miembros iniciales. También enviaría a un grupo de soldados de élite de las fuerzas de defensa, agentes de la ley y personal administrativo para que sirvieran como ayudantes, intérpretes, interrogadores y aprendices. Con esto, se establecerían los cimientos del tribunal. La forma en que se desarrollara en el futuro dependería de lo bien que De Ville y su equipo lo manejaran. Después de la discusión, Aidan miró a De Ville con seriedad. Alto Inquisidor, el tribunal de la corte del rey es ahora tuyo para que lo comandes. De Ville se puso en pie de un salto, con la mirada firme mientras realizaba un perfecto saludo de Aquila. Todo por el gobernador. Satisfecho, Aidan asintió y dejó que De Ville se pusiera a trabajar. Confiaba en que este subordinado leal y capaz llevaría a cabo las responsabilidades que se le habían confiado. Habiendo completado otra tarea importante, Aidan se sintió particularmente complacido. Ahora tenía a sus guardias personales, el tribunal, el Ministerio del Interior, el Mechanicum, la eclesiarquía y las fuerzas de defensa bajo su control. En cuanto a las organizaciones más grandes, como los capítulos de marines espaciales o la flota de la Armada Imperial, todavía estaban fuera de su alcance por el momento. Solo después de controlar la totalidad de Urt, e incluso más planetas, pudo reunir suficiente energía de esperanza para adentrarse en la disformidad en busca de recursos para promover sus ambiciones. Hubo innumerables tesoros perdidos en la disformidad a lo largo de decenas de miles de años.
Cosas como naves espaciales perdidas, materiales de forja raros, varias armas, reliquias antiguas e incluso los restos y armaduras de los marines espaciales. Era como un tesoro, esperando a que él lo reclamara. Al pensar en ello, Idan casi babeó. Imagínate desenterrar un superacorazado completamente intacto con tecnología STC de la edad de oro de la humanidad. El mero hecho de pensarlo lo hacía salivar. No lo enviaría directamente a las estrellas. Sin embargo, salió rápidamente de sus ensoñaciones. Lo primero es lo primero, necesitaba concentrarse en las tareas que tenía entre manos. En ese momento, la corte del rey ya estaba tomando forma, asemejándose a un imperio en miniatura. En el futuro, Idan planeaba replicar aún más instituciones imperiales. Idan ya había decidido que el sistema de gobierno dentro de su territorio en expansión seguiría el marco básico del imperio. No era que no quisiera cambiar las cosas, simplemente no se atrevía a hacerlo. Si el imperio era como un programa plagado de errores, entonces su sistema básico era la pila de código malo que lo mantenía todo unido. A pesar de lo defectuoso que era ese código, había mantenido al imperio en funcionamiento durante más de decenas de miles de años, lo cual era una hazaña increíble. De ninguna manera podía arriesgarse a cambiarlo. Si se metió con él y causó que todo se estrellara, no conduciría eso a un desastre inmediato. Por lo tanto, Idan solo haría ajustes menores, agregando parches aquí y allá para que el sistema funcionara sin problemas. Esos eran sus planes para el futuro. Preocupado de que pudiera olvidarlos, Idan rápidamente registró sus pensamientos en la máquina de escribir. A una velocidad de escritura de 1000 palabras por minuto, pronto tuvo todas sus ideas documentadas. Arrancó la página de la máquina y la guardó cuidadosamente. Sería una pesadilla si se mezclara con otros documentos. Idan se paró frente a un archivador de casi 5 metros de altura, mirando confundido las interminables filas de ranuras. ¿En qué ranura volví a poner el plan de desarrollo futuro? Afortunadamente, su cerebro mejorado se activó y, después de un momento de reflexión, recordó: sexta fila, 14ª columna, ranura número 117. Menos mal que lo recordaba. Si no lo hubiera hecho, habría tenido que consultar el índice del tamaño de un diccionario para encontrarlo. Después de archivar el papel, Idan regresó a su escritorio y se metió en la boca una galleta polar o glaseada. Un tentempié rápido para reponer energías antes de volver al trabajo. Al mirar la pequeña pila de documentos que quedaba en su escritorio, sintió una oleada de motivación. Una vez que se resolvieran estos, habría terminado por el día. El gran gobernador por fin podía descansar. Idan se sumergió en la obra, hojeando los complejos textos que le hacían dar vueltas a la cabeza. Pero no había problema, la persistencia era la clave de la victoria. Muy pronto, Idan terminó todo el papeleo y se desplomó en su silla con una sonrisa de satisfacción. Finalmente, se acabó. Justo cuando estaba a punto de relajarse, entraron 2 criadas. Las pupilas de Idan se ensancharon al instante cuando perdió todas sus ganas de vivir. No. Cada sirvienta llevaba una pila de archivos de casi 1 metro de altura, y parecían sorprendidas. Gobernador, señor, estos son más documentos que necesitan su atención. Idan, por supuesto, no descargaría su frustración en las criadas. Débilmente, dijo. Está bien, ponlos aquí. Sí, señor. Las 2 sirvientas dejaron rápidamente los archivos y prácticamente huyeron de la oficina, abrumadas por la frustración palpable del gobernador. Idan miró fijamente las pilas de archivos recién llegados, sintiendo que se avecinaba un dolor de cabeza. Con un estrépito, las pilas de documentos se derrumbaron, derramándose sobre su regazo. Idan se quedó paralizado, lleno de arrepentimiento. Nunca debería haber aceptado asumir parte de las tareas administrativas de Valle. Originalmente, lo había asumido con la mentalidad de aprender. Como gobernante, necesitaba educarse a sí mismo. Al principio, había sido manejable. Al fin y al cabo, con la anterior gestión del laissez-faire de la corte del rey, los documentos en papel habían sido abundantes, pero seguían estando al alcance de la mano. Pero a medida que Idan implementó más políticas y regulaciones nuevas, el cambio a un enfoque administrativo más refinado hizo que la cantidad de papeleo se disparara. El flujo interminable de documentos redundantes, obsoletos y desorganizados lo había dejado enterrado en su oficina.
Ni siquiera podía imaginar el tipo de presión a la que debían enfrentarse los administradores imperiales de alto rango. No es de extrañar que tantos altos señores murieran por exceso de trabajo o se volvieran locos. De repente, una grieta disforme apareció en la oficina del gobernador. De ella emergió Roboute Guilliman, vestido con su armadura del destino, resplandeciente de poder e irradiando una autoridad abrumadora. Sus ojos, penetrantes e intensos, se fijaron en el Edén. Idan, el imperio te necesita. Ven conmigo a tierra sagrada y te convertirás en un alto señor. Con eso, la enorme mano de Guilliman se extendió hacia él. Aléjate de mí. Idan gritó, despertándose de golpe, mirando su escritorio desordenado y dejando escapar un suspiro de alivio. Solo había sido una pesadilla. Afortunadamente, no era real, o habría preferido morir en el acto. Mirando el caos del papeleo, la paciencia de Idan finalmente llegó a su límite. Esta carga de trabajo era insoportable. Necesitaba reformarse, introducir Internet y la IA, y pasar a la administración en línea para optimizar el flujo de trabajo y la eficiencia. Afortunadamente, estos cambios ya estaban en marcha. Idan le había dado muchas ideas sobre Internet al sirviente inteligente y actual Magos, Mos, pidiéndole que realizara experimentos en silencio. No había otra manera. El Adeptus Mechanicus restringió en gran medida el acceso a la tecnología de red, incluso impidiendo cualquier intento de interfaz neuronal. Así que, por ahora, Idan tendría que conformarse con el uso de la tecnología humana de la era 3K. Era hora de mostrar a todos las maravillas de la tecnología de la era 3K. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.